aunque todavía presentaba constricción capilar periférica, tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo, desde hace un año. Es decir, Hammer, que ya parece que tiene experiencia, dice, vale, yo entiendo por qué al chaval le pasa esto, pero aún intuyo que para que haya sucedido estas convulsiones, ha tenido que haber previamente en el pasado un conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Entonces le pregunta, ¿no? Buenos días, una tarde más en el programa de la casi solución porque faltas tú aplicando aquellas acciones que crees que harán del mundo o sabes que harán del mundo un lugar mejor. ¿Y qué es un lugar mejor? Ese lugar que se supone, porque lo decimos, que queremos. Un lugar donde reina el amor, donde reina la cooperación, donde reina la salud, donde reina la paz, donde reina la creatividad, la dignidad y todos esos valores que nos hacen estar a gusto en la vida y que nos hacen querer, nos motivan a levantarnos de la cama por las mañanas. ¿Por qué lo titulo La casi solución? Porque yo, haciendo una visión realista, y no es que yo quiera ser pesimista, es que a mí me gusta ser realista. ¿Por qué? Porque aprecio la vida, la valoro. Entonces, yo sí quiero desde mi corazón profundamente convertir esto en un experimento que merezca la pena. Entonces, para eso necesito hacer un análisis realista de cuál es la situación presente que vivo y que vivimos. Y supongo que si has llegado a este canal es porque tú también piensas que la situación que vivimos en el mundo es trágica, por decirlo suavemente. Es trágica porque estamos en una situación de caos muy extrema. El que lleve tiempo en este canal podrá haber seguido los dos cursos que aquí llevamos a cabo, que es por un lado el de la ley natural y por otro lado el de la medicina germánica. Al final los dos en realidad van de lo mismo, que es de las leyes que gobiernan la naturaleza. Entonces, nos hemos dado cuenta de que dichas leyes tienen un orden, ¿vale? Y tienen una lógica. Entonces, digamos que en el curso de ley natural hablamos un poco más de las leyes a gran escala, es decir, las leyes que dan origen a todo. Por lo tanto, es de sentido común pensar que esas leyes serán leyes generales, serán leyes sencillas y simples, porque unas leyes que rijan la infinita complejidad que se manifiesta en esta experiencia han de ser sencillas, muy básicas. Si no, no podríamos saltar de una complejidad a la otra. Las leyes se fundamentan en aquella pequeña proporción de lo complejo que es igual a todo. Y para eso hay que ir al origen de las cosas. Solo en el origen de las cosas vamos a encontrar lo que nos hace igual, esas leyes que rigen bajo lo que luego todo se manifiesta. Y en el curso de medicina, digamos que aplicamos esas leyes al cuerpo humano. Esas leyes aplicadas al cuerpo humano las desarrolló un doctor que se llamaba Hammer. Ahora no vamos a volver a explicar el origen de la medicina germánica. Por eso yo siempre recomiendo volver al inicio del curso. Hay que ir al primer capítulo, porque ahí se asientan las bases, se da la introducción, ¿sí? Entonces, si hacemos un análisis riguroso de cuál es la situación, nos vamos a dar cuenta que es catastrófica.
Y quien no la vea como catastrófica es porque le falta información y cree que esta situación de caos, dolor, enfermedad, guerra y destrucción, y finalmente esclavitud, es la mejor situación que podemos tener. Entonces, claro, si tú crees que esta es la mejor situación que podemos tener, obviamente tu conclusión es estamos bien. Pero eso no es así. Eso es falta de conocimiento. Nosotros podemos estar muchísimo mejor. Y si quieres comprobarlo, dame la oportunidad de explicártelo, de demostrártelo, de darte todas aquellas ideas y todo aquel conocimiento que te puede hacer cambiar esa visión. Y de hecho, si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo algo dentro de ti, cuando viste la información, cuando has visto el título, cuando algo ha rechinado dentro de ti, ese algo que te dice, podemos estar mejor. La ley es muy básica. Para estar mejor hay que cambiar. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que cambiar, tiene que ejercer la acción. Nada va a cambiar mágicamente. Por eso, aprovechando el recuerdo de esta ley, vamos a hacer un anuncio que hago últimamente, siempre en el canal, para informar de un evento que estamos organizando yo y mi compañero de viajes, Neil, a raíz de nuestra web de viajes que se llama Viajeros con Ingenio, y es básicamente un retiro consciente donde trabajaremos todas no, porque un fin de semana tampoco da para hacer milagros, ¿no? Pero es una primera acción, una primera experiencia que nos acerque a todas aquellas personas que estamos empezando a comprometernos de verdad con nosotros y con el mundo, que nos acerque a esas acciones que podemos nosotros hacer para cambiarnos y para cambiar la realidad que experimentamos. Entonces, básicamente, constará del sábado y el domingo. El sábado llegaremos, haremos una presentación del evento, explicaremos las actividades y luego procederemos. La primera actividad será una actividad relacionada con las plantas medicinales, con la salud del cuerpo. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es hacernos soberanos, es reconducir la tendencia social. Ahora vamos totalmente hacia el monopolio de un grupo muy reducido de personas sobre cualquier aspecto de la vida del resto de humanos. Esas 4 personas controlan nuestra educación, controlan nuestra medicina, controlan nuestra economía. Nadie de nosotros decide los libros que se dan en la escuela. Nadie de nosotros decide los protocolos que se hacen en el hospital. Nadie de nosotros decide la moneda que va a circular ni el protocolo de intercambio económico. ¿Nosotros lo hacemos? Sí, pero no lo decidimos. Y ahí está la clave. Yo trabajo en un cole, el otro trabaja en un hospital, el otro trabaja en un banco, el otro trabaja en una granja. Sí, podemos creer que decidimos, pero no. Tú haces el protocolo según te han dicho que debes hacer, no decidiendo cómo va a ser ese proceder, ese intercambio, ese equilibrio. Y debemos recuperar eso. Si no recuperamos eso, nunca seremos libres. Y nuestra naturaleza es ser libres. Se nos ha codificado para ser libres. Si no somos libres, nos autodestruimos. Y no es que yo lo decida, es que la experiencia lo demuestra. Cuando se generan regímenes totalitaristas, donde el control y el poder
está súper concentrado en una pequeña proporción de la humanidad, lo que vemos es guerra. ¿Por qué? Porque el propio cerebro que alberga todo ese poder se autodescontrola, no sabe quién es el mismo, el todopoderoso, se vuelve loco, se vuelve psicópata. No estamos hechos para poseer al otro. Y no entender eso nos lleva a destruirnos y a destruir al otro. Entonces, si queremos evitar eso, estamos obligados a ser libres. Y ser libres requiere responsabilidad, requiere tomar las riendas de nuestra vida y decidir sobre todos los aspectos que nos incumben. Salud, economía, educación, ¿vale? Relaciones. Por lo tanto, la primera actividad será recobrar un poco el conocimiento ancestral sobre la relación entre el cuerpo y las plantas medicinales, sobre todo las que tenemos cerca, en el Mediterráneo. Sí, como podéis ver, el evento se hace en Mura, un pueblo muy cercano a Barcelona. Entonces, primero haremos unas explicaciones con las plantas medicinales con las que hemos tenido experiencias y algunas que no, todas sus propiedades, cómo se trabajarían. Luego intentaríamos ir a recolectar, es en verano, por lo tanto habrá que ver cuáles están disponibles y cuáles no, y luego hacer pues unas preparaciones. Habrá varias opciones y cada uno podrá elegir la que quiera. Una tintura, unos aceites, unas pomadas, ya lo diseñaremos, ¿sí? También tocaremos en esta parte de la soberanía sobre la salud, ¿no? Sobre ser nosotros, nuestros propios médicos, el tema del grounding, ¿vale? Porque al final todo se consigue con una armonía entre nosotros y la naturaleza. Después de eso, comeremos, sí, habrá menú vegetariano y menú carnívoro. Y después por la tarde habrá como la gran actividad, que será un seminario, que bueno, discutiendo con el Nil decidimos que lo íbamos a llamar reconciliación entre el espíritu y el ego. Y está bien explicado, porque realmente el autoodio, que es como yo lo iba a titular, seminario, dejemos el autoodio, porque ese es nuestro gran problema, el autoodio que nos tenemos. Y eso es lo que voy a intentar explicar. ¿Por qué estamos en autoodio? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y lo más importante, ¿cómo salimos del autoodio? Porque hasta que no salgamos de esa situación, de esas condiciones mentales, porque todo es mental, nosotros tenemos unas creencias codificadas que hacen que pensemos que no somos capaces, que somos víctimas de la realidad y que somos unos niños pequeños que necesitamos que otro ser humano que mágicamente está dotado de inteligencia nos diga cómo vivir, nos diga cómo curarnos, nos diga cómo educarnos y finalmente nos diga quiénes somos. Entonces, para salir de ahí hay que romper con las creencias. Entonces, hablaremos de cuáles son las creencias más limitantes, más autodestructivas que tenemos ahora mismo en la mente y que practicamos constantemente. Y luego hablaremos de técnicas, de acciones que debemos hacer repetitivamente hasta la saciedad para salir de eso. Luego se abrirá un debate, podremos todos compartir nuestras experiencias y nuestras opiniones acerca de eso. Luego habrá tiempo libre, podremos pasear, intercambiar contactos entre nosotros, charlar, lo que queramos. Luego habrá la cena y por la noche habrá actividades más creativas, más de baile, de teatro, de música,
¿Por qué? Porque al final, después de una etapa de racionalización, que es lo que va a ser el seminario, hay que trabajar todo el hemisferio derecho del cerebro, que es la creatividad, la ilusión, la fe, la confianza, ¿sí? Porque igual que sin lógica, sin raciocinio, sin memoria, no somos nadie, sin el cariño, sin la fe, sin la creatividad, tampoco podremos nunca llegar a la verdad. Entonces, bueno, para eso está el arte y es algo que también queremos practicar para soltarnos, para empezar a entender que es necesario aplicar eso en nuestro día a día. Bailar, cantar, hacer teatro, todo entre nosotros. Que quitar el lavavajillas sea una fiesta. Que para conseguir quitar el lavavajillas guay haya que hacer una adivinanza. Hacer de la vida un lugar mágico y creativo. Y para eso hay que empezar a practicar, a accionar. Luego ya nos iremos a dormir, el domingo nos levantaremos y toda la mañana del domingo será practicar técnicas de silencio, técnicas de escucha, técnicas de meditación. ¿Por qué? Porque para poder cambiar es necesario adquirir el conocimiento que va a permitir ese cambio. Pero como nosotros vivimos en un mundo que está lleno de inputs, nosotros recibimos una cantidad de estímulos al día que es ingestionable para nuestra biología cerebral y neurológica. No podemos manejar esa cantidad de datos. Es como si nos quisiéramos comparar con un ordenador. O como cuando la gente se compara con la inteligencia artificial y dice, no, es que la inteligencia artificial nos superará. No, no nos va a superar. Es que simplemente tú no aceptas que tu naturaleza para gestionar información lineal es la que es. ¿Vale? Y la inteligencia artificial puede gestionar 100.000 millones de miles de datos más a la vez. Ok, pero es que tú tienes otras habilidades, tú eres otra cosa, que en su conjunto, siendo todo utilizado en el equilibrio perfecto, tiene una potencia indescriptible a la cual la inteligencia artificial, que es tu creación, que sale de esa potencia, nunca va a poder llegar. Nosotros nunca vamos a poder ser más que la creación. Somos sus hijos. Entonces, nosotros se nos está haciendo muy difícil el cambio porque hemos perdido la capacidad de mantener el silencio mental, de mantener la calma, de meditar. Meditar es reducir la basura mental, todo ese avasallamiento, ese tren de retahíla de pensamientos, todas las fotos del Instagram, todas las fotos de los carteles de la calle, todos los comentarios de tu jefe, de tu otro compañero, del que ha pasado por la calle, del otro que también ha pasado, de la niña que lloraba, de pa, 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 pa. Claro, vivimos tan concentrados en ciudades, tan metidos en pantallas, que no paran de hacer luces y colores, de decir cosas, que el silencio mental no existe. Y si no existe silencio mental, no puede entrar el conocimiento y no puede haber cambio. Entonces es muy importante que recobremos ese contacto con las técnicas de las que hablo. Así que nada, si alguien está interesado, bueno, luego el domingo comeremos, haremos una reunión final para sacar conclusiones y bueno, pues ya por la tarde marcharemos, ¿sí? El retiro tiene un precio de 130 euros, sí, le hemos bajado el precio porque hemos hecho cálculos y hemos pensado
que, bueno, hemos retirado un par de cosas que teníamos pensadas y hemos podido bajar el precio. Y sobre todo porque la gran mayoría de gente que contactaba con nosotros, su limitación siempre era el dinero. Así que, bueno, hemos podido ajustarlo a ese precio. Creemos que es un precio bastante asequible, que es una oportunidad muy guapa para conocer gente que está en la misma vibración, para poder empezar a conectar y empezar a poder construir. Poder empezar a construir. Porque tenemos que hacerlo juntos. Solos no somos nadie. Aunque la soledad tenga el papel fundamental de la meditación, del proceso introspectivo, de tú con tus propios pensamientos lidiar y emociones. Pero fuera de ahí, cambiar el mundo es todos juntos. Entonces, quien esté interesado, pues simplemente entra a viajerosconingenio.org, le saldrá el pop-up, entra dentro, aquí puede ver un poco de la información y nada, pues tiene que mandar un correo a contacto@viajerosconingenio.org y, bueno, hacer su reserva, ¿sí? 26 y 27 de julio. Dicho esto, vamos a proseguir con la sesión de medicina germánica. El último día hablábamos de, estábamos tocando todo el tema de la crisis epileptoide, ¿no? Y de cómo poder enmascararla. Hoy vamos a profundizar un poco más, vamos a seguir hablando de esta fase del proceso biológico, que es la enfermedad, que es la crisis epileptoide. Repito, quien llegue aquí y diga, ¿qué diablos es esto? Tienes que ir vídeo a vídeo. Es un conocimiento acumulativo. No puedes empezar aquí, no te vas a enterar de nada. Vuelve al vídeo 1, ¿sí? Y ves haciéndolo todo poco a poco. Dice, la naturaleza de la crisis epileptoide. Tras esta larga discusión, todos se preguntan ansiosos, sí, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? ¿Por qué existe? Y dice, lo formularé como sigue. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos, por ejemplo, cortisona. Hacer este cambio de pensamiento, o sea, tú pensar que un infarto del corazón, que es la crisis epileptoide de un relé del cerebro concreto, es decir, de un programa biológico de emergencia diseñado por la naturaleza concreto. Pensar que no lo tienes que reprimir, que no lo tienes que parar, sino que lo tienes que sostener y modular para que la persona lo pueda superar, cambia el paradigma por completo. Por completo. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto como instrumento para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpaticotónica revive de un modo acentuado. Por ejemplo, con los dolores cardíacos en el infarto, toda su evolución conflictiva. Esta epicrisis, esta crisis epileptoide, es vivir, revivir de una manera intensa todo el conflicto. Cuanto más intensamente experimenta esta recaída conflictiva
biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. Y ahora entramos en algo guay, que es un ejemplo, ¿sí?, de un paciente que tuvo Hammer, para poder empezar a ver cómo es que funciona esto en el cuerpo. Dice ejemplo, tren directo París-Colonia, el 6 de octubre de 1984. Salida a las 7:37 de la mañana. Dice, en este viaje de tren de París a Colonia, que hice con mi amigo el conde Doncieu, sucedió lo siguiente. En el andén había algunas jóvenes francesas de 12 o 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor y saludaban a sus amigos alemanes, a los que habían hospedado durante 6 u 8 semanas sus familias. Toda clase de estudiantes de la escuela superior, de 14 o 15 años de Hamburgo, fue distribuida en las familias francesas y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo. La típica situación de intercambio que hacen los chavales a esa edad entre ellos, ¿no? Y claro, pues de estar ahí juntitos, justo en la edad en la que está el tema empezando a vibrar por dentro, pues claro, te enamoras y se te rompe el corazón cuando se va, ¿no? Dice, dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimento y me despertó mi amigo a las 9:39. Todavía medio dormido, oí al jefe de tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había, que fuese corriendo al compartimento tal y tal. Salimos corriendo los dos y 6 compartimentos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo, ataque de gran mal, entre paréntesis, y se estaba recuperando de la pérdida de conciencia. Normalmente, en casos parecidos, se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho, esperaban a que ordenase eso. Pero habiendo visto lo que había sucedido en el andén, es decir, Hammer ya se había catao de la despedida de llantos y rotura de corazón en el andén, ¿no? Entonces dice, habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro clínico, digamos, me faltaba solamente el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica. La constricción capilar se refiere a que el sistema circulatorio, que son las venas y las arterias, digamos que las más grandes, las que tienen más capacidad de llevar sangre, están en el centro del cuerpo y conforme se van ramificando hacia las extremidades, se van haciendo cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. Y cuando llegan a las manos y a los dedos, les llamamos capilares, porque son venas y arterias muy, muy, muy pequeñitas. Entonces dice, aún había constricción, es decir, aún estaban muy cerrados los capilares, ¿sí? Y por lo tanto, lo más probable es que tuviera las manos blancas. Aunque todavía presentaba constricción capilar periférica, tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo, desde hace un año. Es decir, Hammer, que ya tiene experiencia, dice, vale, yo entiendo por qué al chaval le pasa esto, pero yo intuyo que para que haya sucedido estas convulsiones, ha tenido que haber previamente en el pasado un conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Entonces le pregunta, ¿no? Y le dice el chaval, desde hace un año. Desde entonces
había tenido 2 o 3 crisis parecidas. Le pregunté qué sucedió antes del primer ataque, ¿vale? Porque digamos que el primer ataque, que sería la primera crisis epileptoides, es la primera vez que se da la solución del conflicto. Digamos que es la primera vez que se activa el programa biológico sensato al que nosotros llamamos enfermedad. Por lo tanto, meses antes, como mucho un año o así, tiene que haberse dado el origen del conflicto. Cuando le pregunté, ¿no?, qué había sucedido antes del primer ataque, me dijo, nada. Y pone entre paréntesis, era verdad a medias. Le pregunté qué era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en el buen camino. El joven dijo, nada, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino. Entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros. Un muchacho de 14 años no debería tener miedo. Sin embargo, lo tenemos. Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté qué era lo peor que le había pasado era la historia de la ambulancia. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta, había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento total, el pánico cuando le dejaron solo con aquella luz azul y atravesó todo Hamburgo, unos 20 kilómetros, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían en el hospital, donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. 1 o 2 días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide de convulsiones. Esta situación de pánico, de miedo de estar solo, de abandono y aislamiento, se había repetido otras 2 veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones. Calmé al joven y le expliqué que el dolor de la separación de la familia francesa, con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia, conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años, yo mismo vi cómo lloraban en el andén, pone entre paréntesis. Había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces, cuando tuvo que atravesar la gran ciudad de Hamburgo durante casi 1 hora con las sirenas sonando y la luz azul. Dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces. Pero en el tren, su clase lo había retomado, haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo. El conflicto se había resuelto rápidamente. Es decir, él está súper triste, despidiéndose de la familia, tal y pascual, pero cuando ve a sus compañeros, porque se reúnen todos en el tren, pues cuando ve a sus compañeros ya se vuelve, digamos, como a sentir en casa, se vuelve a sentir apoyado y, bueno, pues digamos que ya no siente ese aislamiento y se soluciona su conflicto. Y posteriormente, pues claro, tuvo una convulsión. El jefe de tren francés me preguntó si tenían que llevarse al muchacho. Respondí, no, está todo bien. Le dije al muchacho que fuese al vagón restaurante a beber una taza de café o de té, que esto sería un producto simpático-tónico, que digamos ayudaría a la recuperación en sí, o sea, a la fase de solución que suele ser vagotónica y que poniéndole simpaticotonía,
digamos que la equilibramos un poco. Dado que me dijo que no tenía más dinero, le di 5 marcos. 2 compañeras lo cogieron bajo los brazos y entre gritos de triunfo, toda la joven banda se fue al restaurante del tren. El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podría haber pasado al muchacho es haber sido transportado de nuevo en ambulancia delante de todos los compañeros, esta vez en Francia, una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado un año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida, o habría permanecido así por ese motivo. Expliqué a la profesora la situación y le pedí que tuviese cuidado del muchacho. Con el tiempo, creciendo, seguramente tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la epilepsia juvenil. Le di además mi libro para que lo leyese. Una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren y que solo gracias a un golpe de suerte se había evitado una catástrofe para el muchacho. Me dijo: ¿dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Eso le pregunta al chaval. Y él le responde: ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota, para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo: no vale, eso se lo pregunta la profesora. ¿Dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Y él le responde a la profesora: ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota, para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo: quizá tengas razón. Bueno, aquí tenemos un caso bastante bien explicado, bastante comprensible, sobre cómo funciona la crisis epileptoide y cómo nosotros debemos de actuar y cómo cambia la manera de percibir los protocolos sanitarios teniendo el conocimiento de la medicina germánica, teniendo el conocimiento de estas leyes biológicas o no teniéndolo. Porque claro, Hammer lo que está diciendo es muy serio. Está diciendo: si ese chaval lo cogen y lo meten en la ambulancia y lo vuelven a llevar al hospital, haciéndolo sentir aislado otra vez y teniendo miedo de lo que le va a pasar allí, está perdido. El programa nunca va a finalizar y va a estar todo el rato recayendo, o sea, va a estar activando el programa todo el rato, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando te da insomnio, ¿no? Tú tienes una preocupación y no puedes dormir. Si tú no solucionas esa preocupación, ¿qué pasa? Que tú estás activando todo el rato el programa biológico de despertarse, 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 despertarse. Y nunca acaba ese programa biológico. ¿Por qué? Porque nunca solucionas el conflicto. Por ejemplo, si tú nunca dejas de comer, nunca deja de activarse el programa biológico de la digestión. Porque es que estás todo el rato generando, digamos, el conflicto físico, que es poner alimento en tu cuerpo. Lo tiene que procesar tu cuerpo sí o sí. Es un programa biológico, porque si no lo procesa, putrefacta y te intoxicas. Es una ley biológica que debemos comprender. Entonces, si tú no dejas de comer, el proceso de la digestión nunca finaliza. Entonces, tenemos que empezar a ver la enfermedad como eso, como procesos biológicos sensatos que empiezan y terminan, pero hay que comprenderlos bien para acompañarlos, ¿no? Si nosotros nunca paramos el proceso biológico de estar despiertos,
para que se active el de dormir, caemos en desequilibrio y morimos. Si nosotros no dejamos de activar el proceso biológico de la digestión, el cuerpo no puede activar los procesos de limpieza, los procesos biológicos de limpieza, nos intoxicamos y eventualmente podemos morir antes de la cuenta también. Pues esto es lo mismo. Si nosotros no solucionamos el conflicto que activó el proceso biológico de la enfermedad, ese programa de emergencia, pues nunca acaba. Fatiga el cuerpo y eventualmente mueres, claro, ¿no? Vale, ahora pone otro ejemplo, ¿sí? Ejemplo, el oficial, ordenanza y el cadete. Dice, el paciente protagonista del siguiente ejemplo tenía una denominada epilepsia, es decir, sufría ataques convulsivos epilépticos. Y aquí hay una imagen del libro de Hammer, digamos, del real que le escribió, y aquí lo que nos está simbolizando con la flecha esta naranja es dónde estaría, digamos, el edema del foco de Hammer, es decir, la parte del cerebro que gobernaría todo ese proceso biológico en el cual, en medio de la fase de curación, se da la crisis epileptoide, que es una fase de todo el proceso. Se da la crisis epileptoide, que en este caso, por ser el proceso que es la crisis convulsiva, ¿no? La epilepsia tal cual la conocemos, vendría gobernada por esta parte del cerebro. Nosotros lo que nos tenemos que imaginar es que es lo mismo que los procesos biológicos normales, ¿sí? Cuando estamos en una situación normal. Cada parte del cerebro gobierna a unos. Uno gobierna el lenguaje, uno gobierna la digestión, uno gobierna el dormir, uno gobierna el generar excrementos, otro gobierna el intercambio de gases, Pues los programas biológicos de emergencia, que serían las enfermedades, y que solo actúan, solo se activan en casos de emergencia, también están gobernados por diferentes partes del cerebro. Y simplemente Hammer lo que hizo es averiguar qué partes del cerebro gobernaban los diferentes procesos de emergencia que él iba viendo. Cáncer, ataques cardíacos, tuberculosis, parálisis, necrosis, úlceras, pues disfunciones hormonales, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, bueno, esto. El protagonista de este evento, bueno, pues tenía una denominada epilepsia. Dice, lo más sorprendente era el hecho de que estos ataques se manifestaban casi regularmente cada 4 semanas y justo a partir del otoño de 1979. Nadie conseguía entender nada. Por lo demás, estaba sano, un tipo masculino, pequeño y robusto, que había sido oficial en el pasado. El paciente tenía un conflicto de territorio y uno de rencor en el territorio con epilepsia. Es decir, tenía un conflicto de territorio que incluía a la corteza cerebral motora. Cada mes tenía una recaída, cada mes una solución. Y tras esa conflictiólisis, que es el momento en que se da la solución, cada vez el correspondiente ataque epiléptico de la epicrisis que hay entre las dos fases de la solución, ¿no? De la etapa de solución. En 1979, el paciente había tenido un nuevo jefe, que era más joven que él y era solo un cadete, mientras que él había sido oficial en la guerra. Cuando el nuevo jefe llegó y los dos quisieron pasar por la puerta, el paciente dijo: pase, los jóvenes tienen preferencia. Esto fue una ofensa para el nuevo jefe, para el joven cadete. Y desde aquel momento se declaró la guerra entre el exoficial, hoy subalterno, es decir, subyugado, digamos, y el excadete, ahora jefe. Todos los meses el jefe le encargaba al paciente, que es el exoficial,
un nuevo trabajo que tenía que elaborar por escrito. La tensión estaba en el aire. El paciente creía siempre, y no sin razón, como al final resultó, que el jefe buscaba las ocasiones para echarlo por tierra. Eso era lo que cada vez constituía la recaída del DHS, la recaída en el conflicto. Desde ese momento, el paciente había estado en estrés, es decir, en simpaticotonía, particularmente cuando tuvo que referir los informes de viva voz, cuando los tuvo que exponer, ¿no? Siempre hacía un informe perfecto. En aquella ocasión se sentía nuevamente oficial de ordenanza, porque lo había hecho perfecto. Entonces, el joven volvía a ser el cadete cuando el paciente celebraba su informe y echaba por tierra las objeciones del jefe, es decir, del cadete. Es decir, que cuando él se sentía tan bien por haber expuesto correctamente, era como que en su mente se volvían a alternar las posiciones, ¿no? Él volvía a ser el oficial y el otro, que era joven, volvía a estar en su posición de cadete, ¿no? Y no de jefe. La noche siguiente, ¿no?, a esta exposición brillante, tenía regularmente un pequeño infarto cardíaco, una crisis epileptoide de la mucosa gástrica, es decir, convulsiones en la zona gástrica, y un ataque epiléptico motor. Curiosamente, eso nunca le sucedió durante las vacaciones. Le revelé la llave del tesoro, es decir, la relación entre sus continuas recaídas de conflicto de territorio y la epilepsia que se manifestaba regularmente cada 4 semanas. El conflicto de territorio es porque, digamos que biológicamente estamos programados para proteger nuestro territorio y el macho, digamos, ser el jefe, ¿no?, de su territorio. Entonces, esa necesidad biológica ha entrado en emergencia porque ahora hay un rival. Entonces se activa el programa biológico porque no lo está controlando conscientemente. Si el exoficial controla activamente esa situación, buscándose otro territorio o parándole los pies a este, no se activaría, digamos, el proceso biológico. Por casualidad, le hicieron pensionista poco tiempo después. Fue a despedirse de su jefe y el jefe le dijo: «Adiós, señor oficial de ordenanza», a lo que él respondió: «Adiós, señor cadete». Seguidamente tuvo un fuerte ataque epiléptico, por así decir, concluyente, y ya no más, porque desde aquel momento el jefe se quedó para siempre como el cadete. Es decir, al ellos decirse ese mensaje, era como que los dos se reconocían su posición y él volvía a ser el oficial, el superior, el que gobierna el territorio, y el otro volvía, el que era su jefe, pero en verdad era cadete, volvía a estar en la situación, al menos en su mente, en su código psicológico de creencias, volvía a ser inferior, volvía a estar bajo su dominio en el territorio. Entonces, soluciona definitivamente el conflicto, le da definitivamente la crisis epileptoide que pertoca y ya nunca más. La flecha indica el pequeño foco de Hammer lleno de edema por el conflicto de territorio en la corteza preinsular derecha, que es la imagen que he enseñado antes. Así aparece una típica, podríamos decir, epilepsia de conflicto de territorio. Cada mes, tras la conflictiólisis, se encuentra este foco de Hammer edematizado, es decir, se ve negro en la imagen porque está lleno de líquido, porque está en la fase de solución. Ya explicamos cuáles eran las diferentes manifestaciones físicas que puede tener el foco de Hammer
en la región donde aparece. Para eso hay que ir al primer vídeo, ¿vale? Y en el resto de vídeos lo vamos recordando y repasando. Por el contrario, durante la fase de conflicto activo, el edema desaparece, ¿sí? Cuando vuelve a recaer en el conflicto, vuelve a drenar el edema y vuelve a hacerse lo que Hammer explicaba que él veía en las tomografías, que eran esos anillos concéntricos muy finitos que podían ser como un cortocircuito eléctrico, digamos. Dice, así se desarrollan sustancialmente todas las epilepsias. En realidad, el paciente tenía cada vez una recaída de conflicto de territorio y una recaída de conflicto motor cuyo foco de Hammer no se reconoce en esta toma. Es decir, en esta foto, el otro conflicto que le hace tener la convulsión motora, no vemos el edema, ¿vale? Porque estará en otra capa cerebral en la que no se ve porque el corte no está hecho ahí. Vale, ahora llega un ejemplo que dice, epilepsia desde los 8 años. Esta mujer, que ya tiene 26 años, sufre de ataques epilépticos desde los 8 tras una terrible experiencia de miedo. Desde entonces, en caso de experiencias parecidas, cae siempre en pánico e incluso lo sueña. Cuando todo vuelve a la normalidad, tiene la crisis epiléptica. El padre había muerto un año antes de leucemia y entonces la joven mujer quería suicidarse. Dado que la experiencia precedente de miedo también tenía que ver con el padre, que siempre había sido su gran modelo, ahora sus miedos y sus sueños son peores que antes, porque no está el padre, que es el que le apoya, el que permite la solución psicológicamente hablando. En la TAC vemos un foco de Hammer, pero la TAC no es esta, porque aquí pone cadete y esta es la misma que antes, ¿vale? Vuelve a aparecer esta foto, pero no es, ¿vale? En la TAC vemos un foco de Hammer en la corteza frontal a la izquierda. Tiene un visible edema, pero por el resto se ve que ya está cicatrizado. De esto se puede deducir que desde los 8 años, cuando tuvo por primera vez un ataque epiléptico, se ha tratado siempre del mismo foco de Hammer. No se puede ver el foco de Hammer izquierdo que está rodeado por el edema. En las primeras ediciones de mis libros, en las que ya había visto que había algo, a menudo no me atrevía a describir tales formaciones. A menudo no me atrevía a describir tales formaciones porque la mayor parte de los médicos y también de los lectores bien intencionados a menudo decían, tendría que haberse limitado al foco que está claro. Por el contrario, lo ha complicado todo nuevamente. Hoy mantengo que imágenes similares son muy interesantes. En realidad, tenemos un segundo foco de Hammer en el lado derecho del cerebro, que corresponde al lado izquierdo del cuerpo, o también al lado madre-niño, ocasionalmente también al lado padre-niño. Esto es el tema de la lateralidad, que también lo hemos trabajado un poco y que más adelante profundizaremos. Depende de si, digamos, en tu cerebro manda la parte derecha, o la parte derecha es la más hábil, o la parte izquierda, digamos que los órganos que se gobiernan, no todo el mundo los gobierna desde la misma parte del cerebro, ¿vale? Por lo tanto, digamos que cambian los casos. Si miráis atentamente, veréis la configuración en anillos concéntricos indicada por la flecha. Pero dentro podéis notar otra formación circular sin edema.
¿Cómo están con las llamaditas hoy, gente? Este es un fenómeno francamente sorprendente. Una gran configuración en anillos concéntricos, con el centro indicado por una pequeña flecha, como se observa en la fase de conflicto activo, puede ser casi electromagnéticamente homogénea. Entonces, los cercos son casi del todo uniformes. Pero también puede ser no homogénea y consistir en una serie de formaciones circulares con o sin edema. En este caso, todos los focos de Hammer, dentro de la gran configuración de cercos dispuestos concéntricamente, muestran actividad conflictiva. Sin embargo, ninguno puede resolverse separadamente, en virtud de una situación o una evolución conflictiva especial y específica. En el presente caso tenemos un conflicto de miedo-asco que avanza hacia la izquierda, hipoglucemia, conflictos motores de las dos piernas, conflicto del oponer resistencia, conflicto de desvalorización de sí mismo en la relación padre-niño, así como un conflicto sensorial padre-niño. O sea, esta tía tiene la caña. Cuanto mejor van siendo nuestros aparatos, mejor podemos reconocer y distinguir las cosas particulares. Como hemos dicho, en el lado cerebral derecho están todos los focos de Hammer en actividad conflictiva, según mi opinión, desde hace 18 años. La muchacha entonces entró, en la práctica, en una constelación esquizofrénica, con un solo conflicto que, sin embargo, tenía distintos aspectos. Más adelante trabajaremos mejor el tema de las constelaciones, que es cuando hay varios conflictos activados a la vez. Hay que suponer que la paciente no permaneció durante mucho tiempo en esta constelación esquizofrénica, pero que tuviese recaídas conflictivas. Esto hay que entenderlo del siguiente modo. Mientras que a la izquierda hay actividad conflictiva, existe claramente la constelación esquizofrénica. Si el conflicto a la izquierda se resuelve, porque un aspecto, es decir, el susto, desaparece, entonces la constelación esquizofrénica se anula. Sin embargo, otra vez se produce un retroceso y debido a la duración de la crisis epiléptica. Esta es la razón por la que anteriormente se ha considerado la denominada epilepsia como una enfermedad del espíritu o psicopatía. Una parte de los pacientes no tenía solo las convulsiones, sino que estaba loca, coincidiendo con el ataque, justo como lo hemos descrito aquí. La constelación esquizofrénica, con un solo suceso conflictivo, pero que tiene varios aspectos, se manifiesta con la siguiente particularidad. Cerebro izquierdo. El conflicto de susto y el conflicto de miedo-asco permanecen al lado cerebral izquierdo, porque una joven diestra es normalmente ya una pequeña mujer. Cerebro derecho, es decir, si gobierna tu cerebro derecho. Si el conflicto tiene que ver con la madre, o en algunos casos también con el padre, el niño reacciona desde el periodo embrional hasta la muerte en el lado izquierdo del cuerpo, como el padre diestro reaccionaría en el lado izquierdo del cuerpo por su niño. Una cosa análoga sucedería y sucede, por ejemplo, a un hombre si su mujer amada se va del territorio y del abrazo derecho del partner. El foco de Hammer por el conflicto de territorio a la derecha en el cerebro, conflicto motor y sensorial para el lado derecho del cuerpo, lado del partner, a la izquierda en el cerebro. El hombre diestro entra instantáneamente en constelación esquizofrénica, es decir, enloquece. Sin embargo, no sucede siempre, necesariamente, que se sienta de este modo doble. Todo esto de cerebro izquierdo, lado derecho, si reacciona al lado derecho del cuerpo, si reacciona al izquierdo, ha sido muy complejo. Se la ha soltado aquí con el ejemplo,
lo trabajaremos más adelante, todo el tema de la lateralidad, y lo podremos comprender mejor, ¿vale? De momento hemos cumplido con 1 hora, hemos trabajado 3 ejemplos. El próximo día seguiremos con el ejemplo de aventura amorosa en turco, la amante. ¿Sí? Habrá más ejemplos. Bueno, y ahora parece que hay aquí una retahíla de ejemplos, ¿vale? Bueno, dicho esto, nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Hasta luego.